¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal el finde? Bien. Triste por arriba nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, son cosas que pasan. Hoy vamos a ver lo que son los sistemas secuenciales. Ya hemos terminado todo lo que es combinacional. Entonces vamos a empezar con la etapa de secuencial y nos vamos a centrar en un modelo matemático que son las máquinas de estados finitos. ¿Estamos? Este tema ya no entra para el parcial del día viernes. Ya todo esto entra para la segunda parte de la materia. Los objetivos que nos vamos a fijar el día de hoy es, vamos a definir lo que son los sistemas secuenciales, lo vamos a comparar un poco con los combinacionales, que es lo que vienen viendo ustedes, lo vamos a ver qué relación hay entre ellos, si es que las hay. Vamos a presentar varios ejemplos de sistemas combinacionales, que es un poquito lo que les cuesta al principio. Y vamos a definir dos tipos de sistemas secuenciales, los sistemas sincrónicos y los asincrónicos. Vamos a ver un poquito las diferencias entre ellos y con cuál vamos a avanzar en la materia. La primera mitad es todo eso, sistemas secuenciales, que son definiciones, y después cómo representarlos. Vamos a ver un modelo matemático que los implementa los sistemas secuenciales, y particularmente vamos a ver dos, el modelo de Millie y el modelo de Moore. Esto lo vamos a ver hasta el final de la materia ya, por eso es importantísimo que entiendan bien los modelos del día de hoy, porque vamos a empezar a sumar conceptos, a sumar herramientas, a sumar componentes, pero todo se va a centrar en estos dos modelos. Vamos a aprender a modelizar sistemas secuenciales según los dos modelos matemáticos esos, según Millie y según Moore. Y acá vamos a ver lo que son las máquinas equivalentes, lo que son las máquinas de estados finitos equivalentes, cuándo vamos a decir que dos máquinas son equivalentes y cuándo no. Y vamos a ver cómo pasar de un modelo Millie a un modelo Moore y de un modelo Moore a un modelo Millie. La idea es completar la clase del día de hoy viendo estos objetivos. Bien, nosotros lo que veníamos viendo hasta ahora y todo lo que hicimos con componentes de baja, mediana, gran escala de integración es sintetizar un sistema combinacional. ¿Qué particularidad tenía ese sistema o cómo funcionaba? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Qué era un sistema combinacional? Del estado actual de la... Bueno, ya hemos puesto un concepto nuevo que es estado. Bien. Claro, o sea, la salida, veía que pasaba la entrada y funcionaba. Bueno, hemos ingresado un nuevo concepto que es el estado actual de las entradas. Entonces, podíamos tener una salida o múltiples salidas y decíamos, la salida es función de todas las entradas, salida 1, salida 2, salida M, pero básicamente cambiaban las entradas y yo veía qué es lo que pasaba a la salida con esos cambios. Hemos visto muchos ejemplos con los tanques, hemos sintetizado, hemos minimizado, hicimos todo en el mundo combinacional. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo que ustedes dicen, la salida es función pura y exclusivamente de las entradas actuales. Ahora vamos a poner lo que son los sistemas secuenciales. Los sistemas secuenciales a nivel diagrama de bloques lo vamos a ver igual que al sistema combinacional. Vamos a ver que tienen entradas y vamos a ver que también tienen salidas. Pero ahora tiene que estar pensando qué es lo que ha pasado antes para que suceda lo que está por suceder. O sea, ya la salida no depende pura y exclusivamente de la entrada, del valor que toma la entrada. Ya va a depender también del valor que tomaron entradas anteriores en estados anteriores. ¿Se entiende? O sea, ya tiene que estar recordándose de dónde vino para ver a dónde va. Entonces, básicamente, si nosotros vemos, el sistema secuencial también tiene entradas y salidas externas, ¿estamos de acuerdo? O sea, vamos a tener entrada y salida externa. Pero la salida ahora es función de las entradas actuales, al igual que el combinacional, pero se le va a sumar las entradas anteriores. ¿Lo ven? Ahora se suma la entrada anterior. ¿Qué es lo que pasó antes
para que vengamos donde estamos nosotros. ¿Se les ocurre algún ejemplo de sistema secuencial de la vida? Un contador, sí. Puede ser un contador porque para la entrada va a ser una sola, un habilitador, un incremento de cuenta, y tiene que saber qué ha contado antes para ver qué va a contar después. Un semáforo. Perfecto. Sí, termine, Lucas. Donde, dependiendo, por ejemplo, del estado de uno de los semáforos, el otro va a estar, cuando uno termine su ciclo, recién se va a activar el otro. Perfecto. Depende del estado. Usted se refiere a un cruce de avenida, un cruce de calles con dos semáforos. Entonces, si uno de los semáforos está en verde, el otro va a estar en rojo. Y así va a ser la transición a amarillo, el otro va a seguir en rojo, va a pasar a verde, pero bueno, depende de esa secuencia para ver qué es lo que pasa. La entrada sigue siendo la misma, ¿se entiende? O sea, no cambia la entrada, pero sí depende de dónde viene para ver a dónde va a ir. Entonces, los sistemas secuenciales, bien los ejemplos que plantearon, está analizando qué es lo que pasa. Entonces, a nivel de diferencia entre los dos, si vemos, los diagramas solo cambian la C por la S, o sea, no dice mucho, tiene entrada, tiene salida, pero hay que identificar cuándo el sistema va a tener memoria y cuándo no la va a tener. Si el sistema no va a tener memoria, vamos a decir que es combinacional. Si va a tener, vamos a decir que es secuencial. Entonces, la complejidad que se agrega ahora es, en el proceso de síntesis, es ver si vamos a tener una memoria y si la tenemos, es dónde la tenemos. Esto es lo que vimos recién, tenemos las entradas actuales, tenemos las salidas actuales. La salida es función de la entrada actual y la entrada anterior. Pero esa entrada anterior tiene que estar almacenada en algún lugar. ¿Se entiende? Tiene que quedarse en algún registro. Porque si no, no tiene manera de acordarse el sistema. El sistema es un sistema electrónico digital que el combinacional que tenía componentes de compuertas, multiplexores, decodificadores, que cambiaba algo, pasaba algo a la salida, pero no almacenaba nada. Ahora sí o sí, la salida anterior tiene que quedar almacenada en algún registro de memoria, ¿estamos de acuerdo? A ese registro donde se va a almacenar se va a llamar estado actual. Ese estado actual es un estado interno de la máquina. ¿Estamos de acuerdo? No son entradas externas que estamos manipulando, es un estado interno que la máquina, por algún motivo, ha llegado ahí. ¿Se entiende? Lo que dijo Lucas acá recién, supongamos, un cruce de calles nomás, que tenemos un semáforo acá y un semáforo acá. Bueno, lo hagamos medio grandote a los semáforos. Esto es rojo, amarillo, verde. Esto es rojo, amarillo, verde. Entonces, si acá está prendido el rojo, supongamos que está el verde acá, no el amarillo. Cuando venga una entrada de un temporizador, hay que ver cómo cambia, si están sincronizados o no. Tiene que tener almacenado esta información para saber que en un siguiente cambio este semáforo va a pasar a amarillo y en el siguiente cambio va a pasar a verde y esta secuencia la va a hacer al revés, ¿no es cierto? Primero va a pasar cuando este esté en verde, no, este estaba en verde, claro, este pasa a rojo y este ahí va a pasar a verde. ¿Se entiende? Una vez que este está en rojo, este va a pasar a amarillo y en el estado siguiente recién se va a poner en verde. ¿Estamos? Pero todo esto que está almacenando esta información, ¿qué estado traía? Es lo que vamos a llamar los estados internos que tiene la máquina, que tiene que estar almacenado en algún lado. Si no, cuando cambie la entrada va a ser un combinacional puro si ahí nomás actúa la salida. ¿Se entiende la diferencia entre secuencial y combinacional? Que tiene memoria básicamente. Entonces, los sistemas secuenciales tenemos una entrada que ahora aparece subíndice U. Si nos está interesando la memoria, también nos está interesando
en qué tiempo se dan los sucesos, ¿se entiende? Si es ahora, es después o es antes. Por eso aparece el subíndice U ahora. Y la salida es función de la entrada y del estado. X son las entradas, Z son las salidas, X son las entradas y S son los estados. De state viene, por eso con S, porque es una palabra que está en inglés. Esto hay que tomarlo con pinzas por ahora, que la salida es función de la entrada y del estado. Ya cuando avancemos en el día de hoy, vamos a ver que esa salida va a depender del tipo de modelo que es, para ver qué tipo de función va a representar. Entonces, lo que les decía recién, U va a denotar un orden temporal, para decir cuándo están sucediendo los hechos. U menos 1 es un instante de tiempo que ya pasó, el tiempo pasado. U es el momento actual, cuando estoy leyendo, y U más 1 va a ser un momento siguiente. ¿Se entiende? Es un instante de tiempo. Ahora les hago una pregunta. Si hablamos de tiempo, actual, anterior, posterior, ¿por qué le llamamos U? ¿Por qué le llamamos T? Si en física 1, física 2, física 3 nos daban que el tiempo le poníamos T. ¿Se acuerdan? Porque no sería medido en segundos, sino como antes de funcionamiento de la máquina. Perfecto, perfecto. ¿Entienden lo que dijo Camilo? O sea, nosotros en física veíamos un tiempo analógico continuo, donde entre dos puntos habían infinitos puntos intermedios, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes hacían la función de la temperatura en función del tiempo y hacían funciones continuas. Cuando veíamos la tensión, cuando veíamos la corriente, las variables físicas que ustedes analicen, las hacíamos en función de un tiempo continuo, por eso llamamos T en segundos. Ahora el tiempo, bueno, segundos puede ser una de las magnitudes que hayan usado, ¿no es cierto? Ahora el tiempo va a ser un tiempo discreto, porque la electrónica es digital. Por eso vamos a usar la variable U para representar el tiempo. Significa lo mismo, nada más que el otro es un tiempo continuo y este es un tiempo discreto. Entonces vamos a decir un instante de tiempo de ahora, un instante de tiempo anterior, un instante de tiempo posterior. Pero siempre de manera discretizada, porque la materia es digital, es discreta. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende que es subíndice U? Momentos de tiempo, instantes de tiempo, X entrada, Z salida, función de las entradas y las salidas. Bien. Sistemas secuenciales. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede claro lo que son los sistemas secuenciales básicamente. Pide determinar la lógica on-off de un relé mediante la activación y desactivación de dos pulsadores A y P. Les traje, para que recuerden un poquito, esto es un relé. ¿Todos vieron un relé? ¿Todos saben cómo funciona un relé? ¿Más o menos? Me dice más o menos para que lo muestre y no quede... No creo que no vimos relé, por ejemplo, en la electrónica. ¿No vieron relé? Y después me dicen, sí, no, ahora dicen no, y todos dicen que no, uno dice sí, todos dicen que sí. ¿Cómo funciona un relé? Bien, ¿cómo que una palanca? Bien, eso es un relé, tiene un vidriecito si ustedes lo ven. Si usted trae una fuente que tiene más 12 y menos 12 nos va a servir para dar los 24 voltios. Pues ya no hay problema de desarmar una fuente para... Si le da la luz, grita, ¿no? Ya después van a pasar a ver, bien, tiene una bobina, ¿se acuerdan? Por esa bobina se pone una corriente, esa corriente genera un campo magnético, por eso se llama electromagnetismo, porque el magnetismo no se produce por materiales magnéticos, sino por generación de una corriente. Cuando genere ese electromagnetismo, va a pegar un contacto mecánico que ustedes ven ahí, y los contactos que estaban cerrados se abren, y los que estaban abiertos se cierran. Un relé un poquito grande, obviamente no son los que usamos en electrónica. Si ustedes ven, tiene una sola forma de colocar el zócalo, no se lo puede poner al revés. Y ahí tiene siempre cómo son las entradas y salidas. Como digo, un relé un poquito más grande, los chiquitos de electrónica, solo dicen la bobina, cuál es normal cerrado, normal abierto. Pueden ser doble conmutación o simple, tienen a veces dos contactos en paralelo, a veces uno, ese lo vieron mucho. Pero bueno, ahí si ustedes leen, ahí usted lee.
que yo no veo bien? Algo así. ¿Cuál es la bobina? Está entre 2 y 0. ¿2 y 0? 2 y 10. 2 y 10, bien. Y ahora vea a los costados, en el zócalo, dice, bueno, está medio viejito también, ¿ve que dice 2 y 10 ahí? ¿Ve los numeritos? Después le vamos a pasar a los compañeros. Sí, claro, el 10 y el 12. El 2. ¿Y el 2 qué dice? ¿Que es positivo o negativo? Acuérdense que según el sentido de circulación de la corriente, el sentido que va a generar el campo, el relé. Todo es negativo. El 2 es negativo. Y el 2 es este. Sí. El amarillo. Este es menos 12, ¿no es cierto? Ahí que dice. Menos 12. No, menos 12 blue. Ah, bien, menos 12 blue. Entonces, menos 12 es este. Estábamos haciendo macano. Menos 12 es el amarillo. Y el amarillo 12 es el 12. Entonces, ¿qué es lo que hace el relé? ¿Ven esos contactos? Cuando ustedes tocan. ¿Ven? Sí. Es una belleza. Tiene relé. Bueno, los autos más viejitos, ¿no es cierto? Ahora creo que te le meten ruido para que parezca. Pero, ¿ven? No, tienen que dividir. Las primeras computadoras eran bien ruidosas por Claro, por los contactos. ¿Ven cómo se mueve el contactito ahí? ¿Ven la chapita? Bueno, si quieren acercar a ver, porque no tengo tanto alto de cable, toquen ahí cuando quieren que pegue. Hay que dividir, ahí se llama relé. ¿Han sentido nombrar la palabra contactor? Yo tener un contactor, me he olvidado. ¿Han sentido nombrar la palabra contactor alguna vez? ¿Qué es un contactor, Frank? Bien, bien. El contactor es un relé de potencia. Cuando se maneja a altas potencias, pone un contactor para manejar bombas, para manejar cosas, es un contactor. Siempre se busca dividir la parte de señal de la parte de potencia. ¿Para qué? Porque se rompe algo, se rompe la parte de potencia y eso que se rompa no me afecte el circuito en general. El relé, lo bueno es que aísla magnéticamente, entonces tenemos separado dos partes. También están los sensores ópticos, que también es para aislar y ya no vinculamos nada, no vinculamos masa, no vinculamos nada. El contactor es el mismo funcionamiento que un relé, nada más que de potencia, un coso más grande. Vienen para trifásica, los contactores por lo general no vienen para monofásica. Y va a tener un bichito un poco más grande. Yo sabía que me he olvidado algo de la casa. Pero ven, eso es básicamente, ya les paso para que lo vean internamente. Entonces ustedes ahí ven que los contactos que se cierran pasan a abrirse y los que se abren pasan a cerrarse. Les iba a poner el tester para que vean las continuidades, pero va a ser un lío ya. Y están todos con ganas de estar sentados en sus bancos, así que no lo vamos a hacer. Entonces, ya se sabe que es un relé, ¿no es cierto? Entonces, cuando se energiza la bobina, ¿qué es lo que hace? Se cierran los contactos. Los que estaban cerrados, ¿estamos? Básicamente es eso. Entonces, vamos a plantear este circuito. Una bobina, tenemos la bobina por un lado, el contacto normalmente abierto por el otro. Cuando energicemos la bobina ya saben, es la parte de señal. Es el relé de 24 voltios, el relé de 5, el relé de 12. Tienen que ver la polaridad, como les digo, porque según la polaridad, acuérdense en el relé de la mano derecha que ven en física, según cómo circula la corriente y la dirección del campo que genera. Entonces puede atraer o puede repeler algo. Entonces tienen que ver la polaridad de esta bobina y cuando circule corriente por esta bobina genera el campo, pega el contacto normal abierto y enciende la lámpara que está a 220, ¿ven? Acá tenemos 220, acá no. Por eso es lo que ustedes bien decían, los relés se lo usaba mucho en los autos, las luces de los autos antes consumían mucho, eran lámparas incandescentes que tenían mucho consumo. Por eso usaban relé, se usan relé en algunos autos, ya hoy por hoy muchas luces LED y demás, ya bajan ese consumo, entonces no ponemos en riesgo toda la parte de comando. Entonces, ¿qué es lo que pide? Que determinemos esta lógica para que encendamos y apagamos con dos pulsadores, que en definitiva es enclavar la lámpara. Porque cuando se energiza la bobina, se vuelve al estado anterior el contacto. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces este es el circuito que se plantea. Tenemos una bobina, tenemos más B. Este es el contacto normal abierto de la bobina esta, ¿se entiende? ¿Cuándo se va a energizar la bobina esta? ¿Cuándo se energiza?
Cuando yo tenga más BCC acá, más B y menos B acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entienden el circuito o no? ¿Alguien no ha tenido un fin de semana muy violento y está en la clase del día de hoy? ¿Se entiende esto, no es cierto? La bobina. ¿Cuándo va a pegar el contacto este? Cuando yo acá tenga más y acá tenga menos. Este es un pulsador normalmente abierto. Cuando yo lo presione, voy a tener continuidad acá. Este normal cerrado va a estar presionado. O sea, cuando yo presione este contacto, esta bobina viene por acá, viene a masa y energiza el contacto. Cuando cierra este contacto, por más que se abra el pulsador este contacto ya está clavado. Entonces el camino de circulación de la corriente lo hace por acá. ¿Lo ven? O sea, yo pego, se energiza, prende, esto energiza, entonces ya el camino de la corriente sigue acá. O sea, la bobina sigue energizada por más que el pulsador P se abra. ¿Cuál es la manera que se desenergice la bobina esta? Pulsando P. El normal cerrado, cuando yo lo pulse, corta el camino y se abre. Cuando vuelva ya queda cortado, porque no puede circular corriente por acá y ese está abierto. ¿Se entiende el circuito, no es cierto? Cómo se enclava un contacto de una bobina. Entonces, con dos pulsadores, clavo o desenclavo una bobina. Y ya saben, ¿por qué no pongo una tecla? Porque lo que quiero es aislar la parte de comando de la parte de control. ¿Se entiende? Y es necesaria la memoria, ¿por qué? ¿O qué me da el elemento de memoria acá? Sí, porque dependiendo si R1 o R0, si afecten algo o si no afecten algo, dependiendo de si ya fue activado R o no. Perfecto. ¿Se entiende lo que dice el compañero? ¿Entienden dónde está la memoria acá? ¿O qué le da el elemento de memoria? ¿Más o menos? Camilo. ¿Seguro? No. ¿Y por qué no dicen no cuando yo pregunto? Nosotros, si dependiera solo de las entradas NA y NC, según el valor de NA y NC, el valor que va a tener a la salida. ¿Estamos de acuerdo? La salida va a ser si enciende o no la lámpara aquella por medio del contacto normalmente abierto. Cuando energizo la bobina inicialmente, presione o no presione P va a ser lo mismo, porque no circula corriente por acá. Cuando presionemos A, la corriente viene por la bobina, viene por acá, viene a masa y esta bobina, que es esta, hace que este contacto normal abierto se cierre, que es este contacto. Tenemos la bobina, tenemos un contacto normalmente abierto, este es el normal abierto del relé, esta es la bobina del relé, este es un pulsador de arranque y este es un pulsador de parada, normalmente cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Inicialmente no circula corriente, el contacto normalmente abierto de la bobina está abierto. Cuando presionamos P, A, damos el arranque, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos contacto entre estos dos extremos, ¿no es cierto? Entre estos dos bordes. Entonces, la corriente hace esto y cierra el circuito. Cuando cierro el circuito, ¿qué hace B? Energiza el contacto. Entonces, este contacto pasa a cerrarse. ¿Lo ven? Cuando yo suelto P, cuando P dejo de hacerle fuerza y vuelve a su estado inicial, por acá ya no circula corriente, pero sí tiene este camino la corriente, porque esto ya está pegado. ¿Se entiende? Entonces sigue energizando la bobina por esta rama, por ende sigue el contacto cerrado. ¿Hasta qué? Ahora, indistinto de qué pase con A, claro, A puede estar en 1 o en 0, pero va a seguir circulando corriente por acá, hasta que venga P. Pero ven que lo que yo estoy necesitando saber es cuál es el estado de este contacto, porque las entradas se van a comportar de maneras distintas si este contacto está abierto o está cerrado. ¿Lo ven ahora o no? ¿Seguros? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces,
Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cuáles son las entradas de mi sistema? De este sistema, ¿cuáles son las entradas? A y P, los pulsadores. Bien. X es igual a A y P. ¿Y cuál es mi salida? R o no R, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi estado? Es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque es R normal abierto o R normal cerrado. R cerrado o R abierto. ¿Se entiende? Que eso es lo que me está dando la memoria. La memoria en este momento, lo que me está dando la memoria es el estado de R. Entonces, A y P, cuando vale 0 no, es que no está pulsado, no se ejerce nada. A y P igual a 1 es que lo pulsamos, pero acuérdense en que A cuando lo pulso pasa de normal abierto a normal cerrado. P cuando lo pulso pasa de normal cerrado a normal abierto. ¿Se entiende? O sea, pues son inversas. R igual a 1 es que está excitada la bobina, R igual a 0 es que no está excitada, que no circula corriente, por lo tanto no genera cambio. Entonces, si nosotros vemos, cuando A vale 0 y P vale 1, la salida va a ser siempre 0. ¿Lo ven? Porque siempre que yo presione P, la salida va a ser 0. Cuando A vale 1, quiere decir que está pulsado A. Y P vale 0 no está pulsado, R va a salir 1, va a valer 1. ¿Se entiende? Siempre va a valer 1. Porque acá hay continuidad y cuando yo pulse A va a valer 1, indistinto de R. Obviamente A y P1, esto cerrado y esto abierto, va a valer 0 porque cada vez que pulse P se va a abrir el circuito. Pero el problema es qué pasa si los dos están sin pulsar. ¿Se entiende? Claro, porque si los dos están sin pulsar, este está abierto y este cerrado, sí depende de R. Claro, depende si R venía con 0 o con 1, porque si venía con 0 va a ser 0, si venía con 1 va a ser 1. ¿Ven la memoria, no es cierto? Ahora bien, el valor depende de cuánto estaba en A y P antes, porque si P antes estaba en 1, esto va a estar en 0. Y si A antes estaba en 1, esto va a estar en 1. Pues depende del valor anterior de la entrada. Esto básicamente es el mismo circuito que este, nada más que con compuertas lógicas. ¿Se acuerdan que teníamos distintos tipos de representación con contactos y con compuertas? ¿Esto qué es? Una compuerta OR exclusiva, ¿no es cierto? Porque está en paralelo. Entonces, ¿qué es? A o R, porque está en paralelo. ¿Y esto qué era? Una AND. O P, pero P ¿cómo está? Negado. ¿Dónde se ve la memoria acá? Está en la entrada, dentro del cálculo de R. La salida está realimentada. ¿Se entiende? O sea, ahora yo realimento la salida. Entonces estoy dependiendo de la salida para tomar la entrada, ¿ven? Antes la salida no volvía a la entrada. Entonces ahora como yo estoy realimentando la salida, ahí tengo memoria porque sí estoy dependiendo de la salida. Si ustedes hacen una tabla de verdad, quizás quede un poquito más claro el tema este. A, R y P hagamos distributiva para que sea más fácil cargar. AP negado o R P negado. AP negado es 1, 1. RP negado es este y es este. Y en los otros casos son 0. ¿Lo ven? Lo único que he hecho ha sido representar es la salida está realimentada a la entrada.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo presiono que presiono P, así es 0, ¿eh? O sea, está pulsado P, así es 0, no me importa nada más. Ahora bien, P y A valen 0, o sea, no están pulsadas ninguna de las dos. Si R vale 0, la serie es 0. R es 0, ¿ven? A y P no están pulsadas, pero acá R vale a 1. O sea, sí es 1. Si nosotros presionamos A, se energiza. Si presionamos A y venía R, queda energizado. ¿Se entiende? Se entiende cómo funciona el circuito, ¿no es cierto? Pero el primer R sería RU menos 1. Bien la pregunta, bien la pregunta. ¿Qué instancia de tiempo es R? No, ese sería RU. Este sería RU. Este sería mi instante actual y este sería mi instante siguiente. Ahí sería a donde nosotros iríamos. ¿Se entiende? Porque yo actualmente analizo las entradas. Esto es P sub U y esto es A sub U. Yo analizo las entradas ahora. No puedo analizar entradas de ahora con entradas de antes. Y a la salida la mando para allá. Bien, muy bien la pregunta. Muy buena. ¿Se entiende el circuito? Como pasamos de allá, que básicamente es pasar de contactos a compuertas que ya lo vieron en la primera parte. Ahora, bien. Ahora dividimos los sistemas secuenciales, una vez que está aclarado que es un sistema secuencial, en dos grandes grupos. En lo que son los sistemas secuenciales asincrónicos y lo que son los sistemas secuenciales sincrónicos. La única diferencia es que el sistema secuencial sincrónico tiene algo que le da un pulso de sincronismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene un flanco de un reloj que le dice cambia ahora, cambia ahora, cambia ahora, cambia ahora, es periódico, y va diciendo cuándo cambiar. Es como cuando veíamos transmisión de la comunicación, ¿se acuerdan? Que veíamos sistemas sincrónicos y asincrónicos, veíamos la UAR y veíamos transmisión serie, paralela, entonces decíamos, ¿cuál es la diferencia? Que uno tiene un pulso de sincronismo. Aquí exactamente lo mismo. El sistema secuencial asincrónico cambia cuando se producen los cambios, no espera ningún flanco. ¿Se entiende? Hay cambio de las entradas, entonces automáticamente ve y cambia. El sistema secuencial sincrónico, que es lo que vamos a usar nosotros, cambia con los flancos del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos los relojes. El reloj por lo general es una señal cuadrada. Es una señal constante cuadrada. ¿Qué es lo que hace? Es un valor de tensión en el tiempo que tiene esta forma. ¿Estamos? Eso es un reloj, básicamente. Pero nosotros ahora hablamos de instante de tiempo, entonces tenemos que decir en qué instante vamos a leer las entradas para ver qué es lo que va a pasar a la salida. Si nosotros tomamos los instantes de tiempo que la señal del reloj pasa de valer 0 a valer 1, eso lo vamos a llamar flancos ascendentes del reloj porque van de 0 a 1, o sea, si nosotros nuestros instantes de tiempo son solamente estos, son los flancos ascendentes del reloj. Si nosotros analizamos cuando vale de 1 a 0, de 1 a 0, van a ser los flancos descendentes del reloj, ¿estamos de acuerdo? Pero entiendan que estos son instantes de tiempo, ya no es sistemas continuos, son instantes de tiempo. Entonces, mi instante de tiempo actual, U, es instante actual. U más 1 es instante siguiente y U menos 1 es instante anterior. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a decir, esto es U más 1, esto es U más 2, U más N, y para atrás U menos 1, U menos 2, U menos N si nos vamos hacia atrás. Pero es importante que entiendan que esto es el reloj. Entonces la diferencia entre esto y esto es el sistema que uno tiene el reloj. Ahora bien, en el reloj, en el clock, si nosotros tenemos un sistema secuencial, la entrada de clock se representa con un triangulito.
Ahí va el clock. CLK. Si va derecho, es flanco ascendente. Si tenemos acá una burbujita, es flanco descendente. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser la diferencia si tomamos el flanco ascendente o descendente en el sistema secuencial, es si tiene o no tiene burbujita. Sin burbujita, flanco ascendente. Con burbujita, flanco descendente. Ahora bien, vamos a definir un modelo matemático para representar los sistemas secuenciales. La materia se va a basar en sistemas secuenciales sincrónicos. Vamos a ver algunos elementos asincrónicos, pero mayormente va a ser sincrónica la materia. O sea, vamos a ver sistemas secuenciales del tipo sincrónico. Esto es SSS, le ha faltado una S acá al diagramita, ya lo voy a corregir. Pero básicamente vamos a ver sistemas secuenciales del tipo sincrónico, o sea que dependen de un flanco del reloj. Para definir este modelo matemático hay una quíntupla, porque como es un modelo, tiene que haber un sistema matemático de representación. La quíntupla que define todo sistema secuencial le vamos a llamar máquina de estado finito. El primer elemento de esa quíntupla va a ser el alfabeto de entrada. Es el conjunto de todos los valores posibles que pueden haber a la entrada. La palabra posible parece no tener mucho sentido, pero en realidad me define o me saca de juego las indiferencias. ¿Se entiende? Yo antes, ¿qué hacía? Analizaba todas las entradas, veía todas las cosas. No. Ahora yo puedo tener dos entradas, dos líneas de entrada, pero mi alfabeto de entrada no necesariamente va a ser 4. ¿Se entiende? Por más que sean 4 combinaciones, yo tengo que ver qué es lo posible que suceda. Si va a tocar un sensor, los dos, uno o el otro, o ninguno de los dos, entonces yo veo cuántas condiciones posibles voy a tener en mi sistema. ¿Se entiende? Antes no, antes yo analizaba todas las condiciones. Si todas las condiciones son estas, entonces estas son todas mis entradas. Ahora no. Ahora, el alfabeto de entrada son las entradas posibles. Ya vamos a ver con ejemplos un poquito más el tema ese. Entonces, Pizarro. El primer elemento que define la quíntupla va a ser el alfabeto de entrada, que es el conjunto de valores posibles en la entrada. Supongamos que tenemos un tanque con dos sensores de nivel 1 y nivel 2, y un líquido que fluctúa entre esos niveles. ¿Estamos? ¿Cuáles creen que son las entradas posibles de ese sistema? Que N1 y N2 no tengan agua, ¿no es cierto? O sea que el agua no llega hasta ese nivel, ¿estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bien, entonces, N1 negado, N2 negado. ¿Cuál más? N1, N2 negado, ¿y cuál más? N1 y N2. ¿Y cuál más? Ninguno más. ¿Ven? Por eso habla de entradas posibles. Entonces, el alfabeto de entrada es el conjunto de valores posibles que puedo tener a la entrada. Obviamente, si defino un alfabeto de entrada, también tengo que definir un alfabeto de salida. Entonces, el alfabeto de salida es el conjunto de valores posibles que yo puedo tener a la salida. También hablamos de valores posibles. No necesariamente activamos todas las salidas o desactivamos al mismo tiempo. Pueden haber casos que active uno o que active otra, o que en algunas condiciones no se activa alguna salida específica. Por eso habla de valores posibles a la salida.
como es una máquina de estado finito, el tercer elemento que las representa es el conjunto de estados. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estados, que son las condiciones distintas que puede tener la máquina almacenada dentro, que vendría a ser los S. Entonces, alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estados. Pero como hablábamos de memoria y de que teníamos recuerdos y que en base a eso es a dónde me voy, porque el semáforo podríamos irnos a un estado a otro según de dónde venía, porque obviamente ese estado me va a decir qué entrada voy a tener. Entonces vamos a definir la función del estado siguiente. ¿Estamos? Entonces voy a definir la función del estado, que va a depender obviamente de la entrada actual y del estado actual. ¿Estamos? Entonces, el estado U más 1, el estado siguiente, va a depender de cuál es mi entrada ahora y cuál es mi estado ahora. ¿Se entiende? Si yo tengo un semáforo en amarillo y tengo que pasar a verde, tengo que saber que mi estado actual estaba en amarillo. Y tengo que saber que mi entrada va a ser que transicione y me quede quietito. Si quiero que transicione, voy a poner un flanco, un pulsador, un temporizador que me diga andate para allá. O que me quede quietito y todavía no te vayas. ¿Se entiende? Entonces, mi función del estado va a depender de la entrada actual y del estado actual. Por eso es U, es actual. Y este es mi estado siguiente. Mi S es U más 1. Y después tenemos la salida. La función de salida. Que esto va a dividir las dos máquinas en mili o en mul. Si la salida es función de la entrada y del estado, vamos a decir que es un mili. Si la salida es función pura y exclusivamente del estado, vamos a decir que es un mul. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo con esta quíntupla cuarto y quinto define el modelo matemático. ¿Qué es lo primero que se hace? Define el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida. Conjunto de estado a veces no es tan directo al principio y empezamos a desarrollar la máquina. Esta es la salida en el instante de tiempo, depende del estado en el que me encuentro. Este es Z sub U, está dependiendo de S sub U. La salida y esto también. Porque es la salida que está dependiendo de las entradas y los estados. No es la que sigue, porque la que sigue va a depender del estado siguiente. ¿Estamos? Ahí tenía, este es Z sub U, es función de la entrada y el estado. Este sí es el estado siguiente, esto es lo que me define la salida. Entonces, alfabeto de entrada es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar a la entrada. ¿Se entiende? Todos los valores posibles. Posible. Es fundamental la palabra posible. Alfabeto de salida, el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar a la salida el sistema. Conjunto de estados, todas las situaciones internas que puede tomar el sistema secuencial sincrónico, o sea, cómo se va a ir moviendo la máquina. La función del estado siguiente, S sub U más 1, es función de la entrada actual y del estado actual. La función de salida actual, para el modelo mili, depende del estado y de la entrada. Y para el modelo Moore depende solamente del estado. ¿Se entiende? Entonces las salidas actuales dependen de eso. ¿Y qué diferencia de la quíntupla solamente de un modelo del otro? ¿De qué dependen los estados? ¿De qué dependen las salidas? Si solo del estado o del estado y de la entrada. Para analizar la salida y los estados siguientes,
lo que se hace para representar el modelo de Mealy y del modelo de Moore es un diagrama de transiciones o una tabla de transiciones. El diagrama obviamente es un diagrama gráfico, ya vamos a ver cómo se lo representa ese diagrama, y la tabla de transiciones es una tabla que tiene los estados actuales, las entradas actuales, los estados siguientes y las salidas. Obviamente lo que hay que representar es esta quíntupla, o sea, toda esta información tiene que estar vertida en el diagrama o en la tabla. Tanto el diagrama como la tabla me da la información de toda la máquina. O sea, agarre uno o agarre el otro, tengo que poder representar un sistema secuencial sincrónico y ver qué pasa en todo momento con ese sistema. Recuerden que hablamos de máquina de estado finito. No puedo tener infinitos estados. No puedo decir, de acá me voy allá, y allá, y allá, y allá, y no volver más. No. La máquina tiene que tener una cantidad finita de estados, 1, 10, 100, 1000, 100.000, lo que ustedes quieran. Tienen que ser finitos esos estados. No pueden ser infinitos estados. Entonces, con este diagrama o esta tabla, yo puedo representar tranquilamente esta quíntupla. Ahora bien, en las máquinas de estado finito, que se abrevian así, MEF, así la van a ver en los libros también, existen una tabla de transición y un diagrama de transición para representar tanto Mealy como Moore. Obviamente la diferencia entre los dos diagramas se va a ver en la salida solamente, porque en la salida del Mealy dependía del estado y de la entrada actual, y en Moore solo del estado. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia va a ser eso. Entonces, ¿cómo se... Pizarro. Todos los estados, indistinto del nombre, ¿no? Les pueden llamar Pedro, Juana, Ramona, estado, S, lo que ustedes quieran llamar, pueden llamar. Los estados se representan con un circulito y el nombre adentro de ese estado. Este es el nombre del estado. ¿Estamos? En un modelo de Mealy, las flechitas que salgan, las divergencias, me van a dar información de las entradas. Entonces, esta va a ser mi entrada actual. ¿Ven ahí? No. Entonces, ¿para acá ven si dibujamos? Entonces, un circulito, un estado, adentro es el nombre del estado, las flechitas que salen, las divergencias, es el nombre en la entrada. En un modelo Mealy y en un modelo Moore eso es igual. En un modelo Mealy, la salida dependía del estado en el que estaba y de la entrada en la que estaba, ¿se acuerdan? Entonces en el modelo Mealy, la salida se representa ahí. Porque según en qué estado estaba y en qué entrada estaba, es la salida que voy a tener. Entonces esto es Mealy. El nombre del estado, la divergencia es lo mismo. Pero en Moore, la salida, ¿de qué dependía? Solo del estado. Entonces en Moore, la salida va ahí. Ya no me importa qué viene de entrada. Si viene X1, si viene X2, si viene X3, ya no me interesa. Ya no depende de qué venga. Yo sé que en este estado esta es la salida. En Mealy no. Esto es un Moore. En Mealy puede venir X con una salida Z1. Puede venir X2 con una salida Z2. X3 con una salida Z1 de vuelta. Pero sí va a depender de qué estado estaba, qué entrada viene para ver qué va a tener la salida. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, básicamente, Mealy y Moore como diagrama de transición se representan iguales, no iguales, pero a nivel gráfico. Circulitos con nombres son los estados, las flechitas que salen las divergencias son las entradas, y las salidas las represento en Mealy con un barra entrada y en Moore con barra estado. ¿Se entiende? Porque es lo que los varía. Ahora bien, ¿cómo es la tabla de transición? La tabla de transición es una tablita muy simple de representar,
que ¿qué es lo que tenemos? A la izquierda tenemos los estados. Todos los estados que va a tener mi máquina. Estos son estados. Si tengo 4 diagramitas, voy a tener 4 estaditos acá. Un estado S1, un estado S2, un estado S3 y un estado S4. Como estos son mis estados, estos son mis estados actuales. Voy a llamar SU. Actual. ¿Estamos? ¿Y a qué le vamos a poner XU? Porque la función de estado siguiente, ¿de qué dependía? De X y de SU. Entonces acá le podemos llamar SU más 1. ¿Para qué? Para mi entrada X1, X2, Xn menos 1. ¿Se entiende? Yo digo, si estoy en el estado SU, S1, y viene X1, ¿a qué estado me voy a ir? A S3, por ejemplo. Si estoy en el estado S1 y viene X2, ¿cuál va a ser mi estado siguiente? ¿Se entiende? Yo estoy acá. Viene X1 y me voy a S3. Viene X2 y me voy a S4. Y viene Xn-1 y me quedo ahí. Es un autolazo. Entonces, esto va a ser SU con X1. Con X2 me voy a S4. Y así, ¿se entiende? Yo digo, estoy en este estado. ¿Cuál es mi estado siguiente? Es lo que represento acá. Y así en todo. Entonces, así la máquina se va formando de cualquier manera. Vamos a ver con un ejemplo un poquito más. Entonces, si es mili, aquí está la diferencia. Porque en mili, ZU también es función de las entradas. Entonces, yo dependo del estado en el que me encuentro. ¿Qué entrada viene para ver cuál va a ser mi salida? ¿Lo ven? Puede ser Z1, Z4, bueno, le pongamos Z3, Z2. Entonces, cuando yo estoy en el estado S1, si viene X1, mi salida es Z1. ¿Ven? Si viene X2, mi salida es Z3. Y ahí lo represento. Ahora, ¿qué diferencia habría entre un modelo mili y un modelo Moore? ¿Cuál dijimos? No depende de la entrada. Depende de la entrada. Entonces, ¿qué cambiaría de esta tabla? En la parte Z1. O sea, no estaría esto. O sea, si es un Moore, ZU va directo. Digo, en el estado S1, la salida es Z1. En el estado S1, la salida es 1. En el estado S2, la salida, por ejemplo, que sea Z3. En el estado S2, la salida es Z3. Entonces, una tabla de otra solo varía en eso, que en el mili, la salida sí depende de las entradas. En el Moore no. En el Moore solo depende del estado. Entonces, ¿yo qué analizo? Estoy en mi estado actual, analizo mi entrada actual para ver cuál es mi estado siguiente. Y en el mili, para las salidas también hago ese análisis. En el Moore no, porque en el Moore ya no depende de las entradas, entonces solamente veo las salidas. Entonces, esto es Moore, esto es mili. Esto es lo que diferencia una tabla de la otra, solamente eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, básicamente eso es lo que dice la transparencia. Dice, tenemos el diagrama de transición mili, tenemos el estadito con el nombre, tenemos el estado actual, tenemos la entrada XJ con la salida ZJ y este va a ser el estado siguiente. ¿Estamos? O sea, mi estado siguiente depende de mi estado actual. Cuando yo pase para acá un instante de tiempo después, este pasa en estado actual. ¿Se entiende? Yo cuando analizo cada estado, lo analizo como estado actual. Yo me paro en un estado y digo, este va a ser mi estado actual y analizo qué es lo que pasa con todas las entradas. Sí o sí, cada estado tiene que tener la misma cantidad de divergencias que el alfabeto de entrada tenga el sistema. ¿Estamos? Entonces, si mi alfabeto de entrada es 3,
¿Es este el caso? Yo por cada estado tengo que tener 3 flechitas que salgan. ¿Estamos? O sea, tengo que tener tantas flechas que salen, tantas divergencias, como alfabeto de entrada tenga el sistema. Porque tengo que armar la tabla. O sea, no puede quedar un hueco en la tabla. Entonces tengo que decir, en esta entrada viene, en este estado viene esta entrada, pasa esto. Viene esta entrada, pasa esto. Viene esta entrada, pasa esto. ¿Cuál es el problema de eso? Que esto es un modelo matemático, no físico. Entonces, probablemente hay casos absurdos que se van a dar, que matemáticamente sí se pueden representar, pero físicamente no. Entonces yo puedo estar en el estado viendo el pozo, el tanque ese. Entonces yo digo, estoy en el estado S1, que el estado S1 es que está vacío el pozo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Estando vacío. Que sigue estando vacío, que N1 y N2 sigue sin agua, en cuyo caso, supongamos que accione una bomba para que se llene, no va a pasar nada. O que venga N1, N2 negado y vaya a un estado 2 donde prenda la bomba. ¿Se entiende? Físicamente es probable. Ahora, estoy en este estado, también tengo que analizar qué es lo que pasa si N1 y N2 valen 1. Porque es un modelo matemático. O sea, estando vacío, en un instante de tiempo, ¿puede pasar a estar lleno la bomba? ¿El tanque? ¿Por qué no? No puede pasar el estado 3 sin transicionar por el 2. ¿Por qué? ¿Que usted no vio Dragon Ball Z? No le puedo explicar todo. Viene el Goku y hace ¡pum! ¿Así? Físicamente es imposible, ¿se entiende? Pero matemáticamente no. Por eso, matemáticamente sí se lo analiza. Todas las condiciones posibles de estado. ¿Se entiende? De entrada. Pero no es, físicamente no va a pasar nunca, pero sí se lo analiza porque como es matemático, no físico. Eso está claro, ¿no es cierto? O sea, por más que en un absurdo no puede pasar, sí no puede pasar. Pero hablamos de modelos matemáticos. Por eso es que sucede eso. Después un modelo gráfico, el GraphSet, que ahí sí se analizan, las entradas generan cambios solamente y no se hace todo este análisis tan global. Bien. ¿Está claro, no es cierto? Está claro porque analizamos todo. Entonces nos paramos en todos los estados y todos los estados tienen que tener tantas flechitas que salgan como alfabeto de entrada tenga. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace a veces para no tirar? Si yo del estado S1 voy al S2 con más de una entrada o con más de un elemento del alfabeto de entrada, puede pasar que X1 y X2 me lleven al estado 2. Para no hacer tantas flechitas, ¿qué es lo que se hace? Se dice, del estado S1 con salida 1, puedo ir al estado S2 con la entrada X1 o con la entrada X2. ¿Se entiende? Si no, vamos a llenar de flechitas innecesarias. Entonces, cuando más de un elemento de este alfabeto me lleva a otro estado, yo lo que hago es poner una sola flechita. El modelo Moore, lo mismo, el estado es barra salida, porque solo depende del estado, lo que ya explicamos. Ahora bien, modelar según Milley o Moore la lógica on-off del relé R mediante la manipulación de dos pulsadores A y P. El ejemplo que vimos recién, hay que hacer un modelito de esto. Bueno, ya lo he puesto. Las convenciones las mismas que nosotros teníamos. Alfabeto de entrada, ¿qué es lo que puede pasar? Que A y P no estén pulsados, que A esté pulsado y P no esté pulsado, que P esté pulsado y A no, o que las dos estén pulsadas, ¿no es cierto? El alfabeto de salida es R no R, o sea que está conduciendo o no está conduciendo por acá. Y el conjunto de estado es que la bomba, la bobina, esté energizada o no esté energizada. ¿Entienden? ¿Lo ven a eso? ¿No es cierto? El ejemplo que venimos desarrollando el día de hoy. Entonces, ¿cómo se analiza? Por lo general esto, o para mí es más simple. Ustedes pueden encararlo como tabla de transición o diagrama de transición,
los que les sea más fácil a nivel de abstracción. Personalmente, yo con los diagramas me manejo mejor que con las tablas. Entonces para mí es más fácil hacer un diagrama que una tabla. Para mí, ustedes pueden tener una estructura distinta y serles más sencillo la tabla. Entonces, el efecto de entrada, ya un poquito está claro. Entonces, ¿cuántos estados tenemos? Tenemos 2 estados. ¿Estamos? Vamos a mantener la nomenclatura. Un estado es bobina excitada. Pueden llamar BE, pueden llamar Pedro, Ramón, lo que ustedes quieran, el nombre no cambia nada. Es lo que a ustedes les sea más cómodo. Bob no excitada. Y ahora, ¿qué hemos dicho? Que tenemos un alfabeto de entrada que es igual. PA, que pueden ser así, puede ser así, puede ser así o puede ser así. ¿Estamos? Ahora bien, yo estoy en el estado en que la bobina está excitada y tengo que analizar los 4 elementos de mi efecto de entrada. A negado, P negado. No presiono nada y la bobina está excitada. Si la bobina está excitada, el relevo está cerrado, ¿no es cierto? Si está no excitada, el relevo está abierto. Espera, no, lo vamos a hacer con mili primero. Vamos a arrancar con mili. Bueno, vamos a arrancar con mili. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Yo tengo la bobina excitada. Entonces, si la bobina está excitada, el contacto está normalmente cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo la bobina cerrada y el contacto cerrado y no oprimo nada. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Se energiza o se sigue energizada? Sigue energizada, porque esto está. Entonces, esto va a ser un autolazo cuando venga P negado, A negado. Y la salida. No, es normal cerrada la llave. Cuando vos la energizás la abrís. Es el proceso inverso de una llave normalmente abierta. Pero bien la observación. ¿Y qué pasa con la salida? R. ¿Sigue cerrada o pasa a estar abierta? Entonces, sigue R ahí, ¿no es cierto? Ya analicé esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo presiono P y dejo abierto A? ¿Qué pasa con la bobina cuando yo presiono P? Se desenergiza. Entonces tengo que ir al otro estado cuando yo presiono P y no presiono A. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa acá? Se abre el contacto. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos analizado esto. Ahora está la bobina energizada y presiono A y no presiono P. Sigue energizada, ¿no es cierto? Entonces esto es O, P negado A, y sigue energizada porque yo he presionado P. Esto estaba energizado, esto está energizado, viene por ahí. Ahora presiono P y presiono A. Si presiono P y presiono A, acá cierro, pero acá abro, paso a una bobina no energizada, y R se cierra. ¿Lo ven? Ahora bien, ya nos pararon en este estado y hemos analizado las 2 entradas y las 2 salidas. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos definido la máquina en este estado. Ahora nos vamos a este estado. Y hacemos el mismo análisis. Decimos, la bobina no está energizada. Si no presiono A
y no presiono P. ¿Qué es lo que pasa? Si quieren ir a hablar un ratito afuera, no hay problema, ¿no? Pueden, no, en serio les digo, no molesta, pero justo están... Sí, estoy en la bobina que no está energizada. No presiono A y no presiono P. ¿Qué es lo que pasa? Me quedo ahí. En los dos casos, se presione A, queda ahí. Y esto sigue R negado, ¿no es cierto? Ahora vamos acá. Si presiono P y no presiono A, ¿qué pasa? Lo mismo. O P A negado sigue con R negado. Si no presiono P y presiono A, viene acá. Si no presiono P y presiono A, y ahí sí paso a cerrar el contacto, ¿no es cierto? Y la última opción es que pase y presiono los dos. No se vuelve a Se queda quietito. P y A. No, yo analizo ahí. O sea, no es que me he ido. Yo siempre veo en este... Vuelve Ah, es un autolazo. Perfecto. el negado. R negado. ¿Cómo podemos nosotros con esto determinar cuál es el inicial? Apenas comienza el... No existe estado inicial. No existe. Nosotros, con nuestras limitaciones humanas, le tenemos que definir algo hasta el inicial. Pero no hay un estado inicial. Cuando vos energizás la máquina, aparece en cualquier estado. Pero vos qué es lo que querés, que en cierta cantidad de pulsos del reloj ya la máquina empieza a transicionar. Pero no hay un estado inicial definido en estos modelos matemáticos. Hay un modelo gráfico que es el GRAPS, que es con el que se hace automatismo, que vos sí definís dónde arranca la máquina. Por cuestión de lógica, no va a mandar a la industria que arranque en cualquier parte, va a ser un lío, ¿entendés? Salvo que definas una entrada de reset y que veas que en un pulso del reloj automáticamente vaya a un estado que vos lo quieras que sea inicial. Pero por lo general la máquina, una vez que empezó a funcionar, ya se mueve, según las condiciones que vos le estés dando. Bien, entonces, acá yo presiono P y se energiza, perfecto. Se entiende como el modelo Mili, ¿no es cierto? El modelo Moore, ¿en qué cambiaría? Bueno, vamos por parte. Hagamos la tabla de transición. Ese es el diagrama. Nosotros vamos a tener un estado actual. ¿Cuáles son mis estados? La bobina y la bobina no excitada. ¿Estamos? Esos son mis dos estados definidos en mi conjunto de estados. La bobina excitada y la bobina no excitada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? El S sub U más 1. Ahí van a ir, como es un modelo Mili, todo en efecto de entrada. P A negado negado, P negado, ¿estamos? Y mi salida va lo mismo. P negado A, P negado A negado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, del diagrama pasamos a la tabla. Bobina excitada, estoy en este estado, analizo solo ese estado y digo, viene P negado, A negado, viene P negado, A negado. ¿Cuál es mi estado siguiente? El mismo, ¿no es cierto? Es Bob excitada. ¿Y cuál es mi salida? R. Ahora estoy en bobina excitada, viene P negado, A. Hice un autolazo, ¿lo ven? Entonces se queda en ese estado y mi salida sigue siendo R. Ahora viene PA negado. Mi salida es R negado y voy a B no E. Y si viene PA, voy a B no E y mi salida sigue siendo R negado. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora estoy en bobina no excitada. Venga PA, P negado, A negado, o PA negado, va a ser un autolazo. Entonces, P negado, A negado, es R negado,
y queda en B no E. Venga, P negado A es esta, se va a bomba excitada con R, y en todos los otros casos B no E. ¿Lo ven? ¿Se entiende cómo pasó el diagrama a la tabla, no es cierto? Es básicamente esta información está representada acá. Y eso sería el modelo de Mili. ¿Cómo sería el modelo de Moore ahora? Si nosotros vemos, cada vez que llega a la bobina excitada, la salida es R. ¿Ven? Cuando yo vengo para acá, la salida es R. ¿Ven todas las flechitas que llegan? Todas las que llegan, la salida es R. Y todas las que llegan acá, la salida es R negada. Entonces yo, para decir que este es un modelo Moore, yo digo, siempre que esté acá es R, y siempre que esté acá es R negada. Es más simple explicarlo con Moore que con Mili en este caso, ¿no? Sí. Pero en realidad, a ver, lo que te va a cambiar va a ser que no va a poner tantas barritas, digamos, pero tener las mismas cantidades de estados. Claro. No es que tenés menos estados. ¿Lo ven? Yo cometí un error al borrar acá. S sub U. Bobina no excitada. X sub U. Acá esto va a ser igual. Y acá, ¿qué va a cambiar? Que cada vez que esté acá voy a tener R. Y cada vez que esté acá voy a tener no R. Ya no depende de nada más. Bien. Bien, entonces, mi esquema de Mili tenemos las entradas son 2, A y P, pero mi alfabeto de entrada son 4, que son las 4 combinaciones posibles en este caso, no siempre van a ser 4, ¿no? Y tenemos una sola salida, que es R, que es el contacto que cerraba y prendía allá. Entonces, el modelo de Mili es este, que es el que vimos recién. Bueno, justo este empieza con bobina no excitada, pero bueno, básicamente es el mismo análisis que hicimos. Y la tabla de transición es exactamente el análisis que hicimos, indistinto el orden que pongan las columnas estas, la salida y el estado U más 1, eso no importa tanto. Y el modelo de Moore, la diferencia ¿cuál era? Que la salida solamente está dentro del estado, y esa es la tablita que vimos recién, obviamente solo agregamos esta columna, no repetimos eso. Pero entienden cómo pasar el diagrama a la tabla y de la tabla al diagrama, ¿no es cierto? La información es la misma. Ahora bien, modelar según Moore y Mili un detector de paridad impar, considerando que la hora exclusiva de los bits de entrada provee la paridad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice? Tiene una sola entrada, pues de entrada un 0 o 1, y una sola salida. O sea, va a ser 0 si es par, 1 si es impar. Si vemos que es sincrónico, bueno, acá debería haber habido un circulito, pues está viendo los flancos descendentes del reloj. ¿Qué es lo que hace? Si la entrada era 1, va a mandar un 1 a la salida, que es la imparidad. Y cada vez que venga 0 va a seguir siendo impar esto. Hasta que venga otro 1 que lo va a parificar, ¿ven? Y la salida es 0. Hay un retardo de propagación entre la entrada y la salida. Hasta que venga otro 1 y lo vuelve a imparificar. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, ¿cuál creen que es la memoria? No, salida es una cosa, memoria es otra. ¿Qué creen que, de qué depende? A ver,
Si sería combinacional puro, si viene un 0 ese es algo, si viene 1 es algo. Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora no, ahora ¿de qué está dependiendo? Si ustedes ven. Claro, ¿y cómo lo representamos eso? ¿Qué diferencia hay Depende entre si el actual es el mismo que el anterior o si el actual es distinto al anterior. Puede ser. todo puede ser? ¿Qué diferencia hay entre este 1 y este 1? Uno tiene uno antes del otro no. ¿Y acá de qué dependía? ¿De si era una palabra par o impar? ¿O de qué? Si el par era impar, para par. Claro, eso es salida. Pero yo ¿cómo puedo identificar la memoria acá? Porque yo acá viene un 1 y digo, me voy a 1. Viene un 0 y digo, era impar, sigue siendo impar. Viene un 0 sigue siendo impar. Viene un 1, digo, era impar y viene un 1, pasa a ser par. Viene otro 1, era par y pasa impar. Entonces, ¿de qué está dependiendo? ¿Lo ven o no? La entrada. Sí, de la entrada sí. Pero la realimentación no dependería de la salida, sino de la entrada anterior. La salida depende de la entrada y del estado, o solo del estado si es modelo Millie Moore, claro. Pero yo en este caso, ¿cómo lo diagramaría? ¿Cómo lo representarían ustedes? Pues si es par o es impar, ¿no es cierto? Porque yo digo que si es par y viene un 0, va a seguir siendo par o impar. Pero yo estoy un detector de paridad par o impar. ¿Se entiende? Entonces, si es 1, que dice es impar. Este 0 sigue siendo impar. Este 0 me sigue dejando el impar. Hasta que venga otro 1 que se me hace par y pasa a 0. ¿Entiende? De qué era antes, si era una palabra par o impar, que es lo que me hace el 1 y el 0, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es mi alfabeto de entrada? ¿Qué opinan ustedes? 0 y 1. ¿Y mi alfabeto de salida? Claro, par o impar. Si la palabra es par o es impar. Y mi conjunto de estado, bueno, par y le pongamos. Entonces, yo digo que la palabra es par. ¿Qué puede pasar? ¿Que venga un 0 o venga un 1? Si viene un 0, me quedo acá. Pues sigue siendo par. Y mi salida, esto lo hemos llamado par y esto lo hemos llamado impar. Sigue siendo par. Y si viene un 1, y digo que es impar ya la palabra. Ahora ya está. Me paro en este estado, analizo las dos entradas. Ahora tengo que analizar este estado con todas las entradas posibles. Me paro en impar. Puede venir 0, puede venir 1. Si es impar y viene un 0, ¿qué es lo que pasa? Sigue siendo impar. Entonces, si viene un 0 y si viene un 1, se parifica. ¿Lo entienden? ¿Más o menos o no? ¿Seguro? ¿Hace falta que dibujemos la tabla de transición o ya se entiende la tabla de transición? ¿Se entiende? Par. Bien. Supongo que entra esa secuencia. Este es U, este es U más 1, U más 2, U más 3, U más 4. ¿Estamos? Pase. Supongamos que inicialmente era par la palabra. Dígame cómo se mueve la máquina.
Dibujo con Sí, para meterle arriba como vos te gusta. cierre con 1, pasa impar. Pero mostrar a los chicos, ¿por dónde estás yendo? Ah, bien, está yendo por arriba. ¿Cómo? Yo estoy en par Sí. y viene un 1. Sí. Estoy en par, viene un 1. A impar. Ahora estoy en par, 0. Sigo en impar. Dale, hacerle aunque sea un autolazo. Viene un 1. Pasa. Viene un 1. Transiciona de vuelta. Tiene 0 y queda. Bien, ¿se entiende? Entonces, muchas gracias. Entonces ven que se está moviendo la máquina según las entradas y los estados. Por eso las entradas están dependiendo de los estados y de la entrada. Las salidas están dependiendo de la entrada y los estados. Y si fuera Moore, como todas las flechitas que llegan, todas las convergencias que llegan a par son P y todas las que llegan a impar son I, un modelo Moore, par, P, impar. Y acá 0 es autolazo, 1 viene para acá 1 es autolazo, 0 viene para acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un detector de paridad par o impar serio. Ahora bien, ¿Siempre se puede pasar del Moore al Mil? y del Mil al Moore, sí. Pero no siempre mantener la misma cantidad de estados en las dos máquinas. Estos son ejemplos muy simples, más que nada para que interpretemos y entendamos. Pero no siempre el Mil y el Moore tienen la misma cantidad de estados. El Mil a veces tiene menos estados que el Moore. Porque el Moore, al depender solo del estado, van a haber casos que yo en un estado con distintas entradas que vengan de otro estado voy a tener distintas salidas. Yo puedo venir acá con encender algo o encender otra cosa. Cuando las flechitas que lleguen sean distintas, ahí me voy a abrir en más estados. Ya vamos a ver al final del día cómo pasamos de una máquina a otra. Justo hoy, bueno, les debo el recreo para la próxima, recreo doble. Usar una u otra depende de la complejidad del problema. En realidad depende del criterio de cada uno, cómo lo ve. Por lo general, Moore, cuando son contadores, cuando almacena información, algo muy concreto, encender o apagar una bomba, algo muy específico, conviene. En Mili, a veces conviene cuando hay múltiples condiciones que generan acciones distintas. Pero eso también depende de ustedes cómo están acostumbrados más que nada. Porque usen un modelo o usen el otro, pueden sintetizar igual. A lo sumo, como digo, mantener un estado más o menos, van a usar un elemento de memoria más o menos, pero no cambien eso. Eso depende mucho del criterio del diseñador. Entonces, entrada, Z1 paridad impar, bueno, acá en lugar de a los estados le llama S0 y S1, eso lo hemos llamado par impar, y a la salida le llama 0 1, eso lo hemos llamado P o S. Yo les recomiendo, hasta que manejen bien el tema, no poner los mismos nombres a las variables. O sea, ahora acuérdense que ahora tenemos una condición nueva, S es una nueva condición, una nueva variable. Entonces a esa S yo les recomiendo que las X y las Z o las S, lo que sea, no llamen iguales. Pues se van a empezar a marear al principio. Una vez que ya tengan cancha, ya pónganle lo que quieran. Pero mientras tanto, pónganle nombres distintos. Esto es lo que vimos nosotros, el estado 0. Cuando viene 0, la salida es 0. Por eso no quería que le pongan nombre. Esto es entrada y esto es salida, y eso es estado. Esa es la tabla de transición del modelo de Mili, ese es el modelo Moore, esa es la tabla de transición. Lo único que cambia, ven, es la función de salida. En distinto el orden de las columnas va a andar igual. Bueno, este es un detector de secuencia, no les voy a
¿Qué es lo que dice? Dice, se activa con la secuencia 1, 2, 3. Estamos, tenemos una entrada. La entrada puede ser 1, 2, 3 o cualquier otro número. Pero cualquier otro número no nos interesa. Por eso, cualquier otro número le vamos a llamar U, le vamos a llamar X, lo que ustedes quieran. Porque no me interesa qué valor venga. A mí lo que me va a despertar curiosidad va a ser 1, 2 o 3. ¿Estamos? Y mi salida va a ser 1 cuando venga esa secuencia. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Una cerradura codificada. Llegan a los hoteles, que están las cajas fuertes, entonces ustedes la reinician, ponen el código que ustedes quieran y solo se abre con ese código. ¿Se entiende? Esto es básicamente lo mismo. ¿Cuál va a ser mi alfabeto de entrada acá, en este ejemplo? ¿Qué se imaginan? O sea, posible de cada cualquier número. Claro, cualquier número y las que a mí me interesan. Entonces, X es 1, 2 o 3. Lo llama phi. U da idea de instante de tiempo, le vamos a llamar phi. Mi alfabeto de salida, claro, 0, 1, que detecta o no detecta, ¿no es cierto? Detecta o no detecta la secuencia. Y el conjunto de estados, muchas veces es muy difícil verlo de entrada. Hay que hacer un nivel de abstracción muy grande para entenderlo. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos estados y empezamos a irnos. Y una vez que vemos que funciona la máquina, lo cerramos al estado. Entonces, ponemos un estado cualquiera. Le vamos a llamar estado 0. Porque así de... En el estado 0, ¿qué tengo que ver? ¿Qué pasa con 1, 2, 3 o cualquier otro carácter? Si viene la secuencia que detecta es 1, 2, 3, ¿no es cierto? Este 0, si viene 1, es parte de la secuencia. Entonces, voy a ir a 1 que diga vino 1. Cuando venga 1. Con salida, no pasa nada todavía. Estando en ese 0, ¿qué pasa si viene 2? Me quedo ahí. 2 con salida no abre. Vamos a poner no. No y sí, para que no escribamos tanto. Vamos a poner no y le vamos a poner sí. ¿Qué más puede venir? Si viene un 2, o si viene un 3, o si viene cualquier cosa. ¿Estamos? Ahora bien, ya me he ido allá. Este era mi estado actual, veo cuál es un estado siguiente. Ahora este es mi estado actual a analizar. ¿Qué puede pasar? Que venga un 1. Si viene un 1, ¿qué pasa? ¿Vuelve? ¿Qué se puede quedar ahí? Pues puede decir 1, 1, 1, 2, 3. ¿Se entiende? Obviamente una cerradura no hace eso. O sea, una cerradura sí debería volver y bloquear. Pero esto es un detector de secuencia, de esta secuencia. Viene un 1, viene un 2. Viene 1, 2. Pero no abre todavía. Ahora sí. Si viene un 3 o si viene cualquier carácter, no abre. Porque si va a venir 1, 3, 1, phi, se va. ¿Se entiende? Entonces acá ya tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Ya hemos analizado en los dos estados los casos posibles. Ahora viene un 1. Me vengo para acá. Porque yo puedo decir, viene 1, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Se entiende? Ahora, si viene un 2, no. Ya sí o sí, me vengo para acá. Y si viene un 3,
¿También vuelve al inicio? Claro, sí, sí. Vuelve al inicio, pero con una salida así. Sí, detecta. Bien. ¿Entiendes? También vuelve al inicio, pero sí detecta. ¿Entiendes? Y si viene cualquier otro carácter, Vuelve al inicio, pero no detecta. claro, vuelve al inicio, pero no detecta. ¿Lo ven? ¿Entienden cómo detecta la secuencia? Entonces viene 1, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene un 1, viene un 1, viene un 2, viene un 4, viene un 1, viene un 2, viene un 3 y detecta. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros vemos que el estado 0 está llegando a veces un sí. Esto es 1000. Entonces, si nosotros queremos hacer el MUR, ahí sí va a cambiar lo que decían ustedes. ¿Por qué? Porque yo en MUR digo, estoy en un estado 0 que no detecta. Si viene un 1, me voy a un estado 1 que no detecta. Si viene un 2, me voy a un estado 2 que no detecta. Entonces, si viene un 3, no puedo volver acá, porque este ya no detecta. Entonces, yo sí, claro. Si viene un 3, necesito un estado 3 que sí detecta. Dependiendo si es uno o si es cualquier otro número, vuelve a... Claro, yo analicé una entrada nomás. Acá el 1. Si viene el 2 o el 3 o cualquier carácter, se queda ahí. Yo estoy acá. Si viene el 1, me quedo acá. Si viene el 2, me voy allá. Si viene el 3 o cualquier carácter, me voy acá. Ahora estoy acá. Si viene el 1, me voy acá. Si viene el 2 o cualquier carácter, me voy acá. ¿Lo ven? Y ahora acá lo mismo. Si viene, estoy en el estado 3. Si viene el 3, me voy acá. O si viene cualquier carácter o si viene el 2. Y si viene el 1, me voy ahí. ¿Lo ven? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ven la diferencia? Ven que con MIDI tenemos 3 estados, con MUR pasamos a tener 4. Por eso es lo que te decía recién. No siempre vamos a tener los mismos estados, pero es como lo ven ustedes. ¿Qué diferencia acá? Tenemos un estado más, nada más. Ya después vamos a ver cuando hagamos síntesis en qué complica o no. Ahora bien, convenciones. Bueno, hemos tomado otra convención nosotros, otros alfabetos. Que hagan este esquemita es muy importante a veces porque le ayuda a entender el problema. Saber cuántas entradas y cuántas salidas tienen, al menos cuántas líneas de entradas tienen. Y ahí tienen que ver cuántas de esas líneas de entrada son combinaciones posibles y cuántas no. Y recuerden que es sincrónico, por eso a partir de ahora van a ver siempre el clock conectado ahí. Bueno, este es el diagramita que ya hicimos. Esta es la transición para que ustedes la vean después. Vean bien cómo pasar de una a otra. Igual en el TP que vamos a hacer la semana que viene, vamos a ver un poquito de ese tema. Esta es la diferencia que nosotros vimos con el MUR, que se agrega un estado más. Acá eran 3 estados, acá eran 4 estados. Este ejemplo es básicamente lo mismo, nada más que en vez de decir 1, 2, 3, tiene una leyenda. Tiene que detectar que empiece en LO y termine en O. ¿Cuál es la diferencia acá? Que como yo quiero que termine la palabra, para que saber si terminó o no la palabra, tiene que tener un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese espacio va a pasar a ser un nuevo alfabeto de entrada mío. Pues yo puedo tener una palabra que empiece con lo y no termine con O. O sea, Lorenzo va a empezar con LO y va a terminar con O. López, vamos a poner justo una O en el medio. Locomotora, puede ser una palabra que va a terminar LO, va a detectar una O, pero no termine en O. ¿Se entiende? Igual para que lo piensen un poquito, son ejemplos, ya se van a cansar de ver ejemplos en la materia. Esta sería la máquina.
básicamente la misma que recién, nada más que me detectan números, también detectan letras. Como tiene que empezar con LO, sí o sí tengo que esperar un espacio para que empiece. Analicen la máquina, la dejo para ustedes. Les recomiendo que lo hagan el ejercicio que si pueden entre hoy, mañana o el miércoles lo planteen para comparar. Está resuelto, por eso no tiene mucho sentido que dediquemos más tiempo a este ejemplo. El MUR es exactamente igual, el análisis. Este otro ejemplito, el anterior no quería perder tiempo porque es como el 1, 2, 3, a este le vamos a ver un ratito, que es básicamente esto. Es un laberinto que deja un autito. Y tiene que salir ese autito por más que toque los obstáculos. Está planteado en este ejercicio de una manera muy práctica y muy simple. Pero no es tan simple el razonamiento y no es tan simple la ejecución. Si ustedes lo ponen a probablemente van a haber parte en la que se va a trabajar. Porque ¿qué es lo que hace el autito? Va a girar siempre hacia un lado o hacia el otro. Pero no necesariamente le va a dar la salida a ese porque ellos tienen que tomar decisiones en el medio según para dónde estén los obstáculos. Hay un juguetito muy bueno, que es un autito que ustedes lo ponen y hace eso y va chocando para todos lados. Le iba a traer uno porque le compré a mi hijo hace un tiempo, pero ya lo he reventado. Entonces hay que estar macaneándolo para que ande, hace luz, está muy bonito. ¿Cómo funciona básicamente este circuito? Tiene dos motorcitos que son dos rueditas. Va a ser como, tiene dos tracciones adelante. Tracciona una, tracciona la otra o tracciona las dos. ¿Se entiende? Para que avance, ¿qué suponen que tienen que hacer las ruedas? Las dos. Y para que gire, una. Entonces clavan una, gira la otra. Clavan esta y gira la otra. ¿Entiendes? Es como que tengan una pata más alta que la otra, así igualcito. Y el sensor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detectar un choque. Cuando choca, obviamente no puede seguir con las dos girando. Pues si con las dos girando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir empujando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Frenan una, entonces van a hacer que gire hasta que deje de chocar. Cuando deje de chocar, ¿qué hacen? Volvemos a avanzar. ¿Entendemos? Hasta que vuelva a chocar. Y le decimos, bueno, girar por el otro lado, girar por el mismo lado. Esa toma de decisión es lo que harían ustedes. Entonces, el sensor X es si hay obstáculo o no hay obstáculo. Esa es mi única entrada. Y mi salida son las dos rueditas. ¿Se entiende? Bien. Al efecto de entrada, efecto de salida, conjunto de estado, básicamente, ¿qué es lo que hace? Estoy en un estado que no hay obstáculo. Entonces, el autito está andando. ¿Hasta cuándo? Hasta que X detecta obstáculo. Cuando detecta obstáculo, ¿qué es lo que hace? Claro, apaga una y avanza la otra, ¿no es cierto? Entonces empieza a girar. Y se queda girando mientras detecta obstáculos. Es fundamental que recordemos que lee las entradas con las señales de sincronismo. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que ven un pulso del reloj en nanosegundos, va a seguir chocando. Hasta que en algún momento va a dejar de detectar. Entonces, este lo está girando. Acá se queda girando, o sea, imagínense en el autito, va a seguir girando hasta que no detecte obstáculo. ¿Y acá qué va a hacer? Se va a ir. Hasta que detecte un nuevo obstáculo. Si detecta un nuevo obstáculo, va a girar por el otro lado. Y así se va a estar moviendo. ¿Se entiende, no es cierto? Este estado, ¿qué es lo que hace? Hace que avance. Y este estado, ¿qué hace? Hace que gire por un lado y este hace que gire por el otro. Entonces, básicamente, ahí lo mueve a los circuitos. Es muy simple, está bueno para hacerlo. Es solo poner dos rueditas, a veces la parte mecánica es lo aburrido. Pues tienen que agarrar un autito, poner dos motorcitos. Los de juguete vienen por lo general con un solo motorcito. Viene un motorcito, un rulemancito, un engranajecito y hace que giren dos ruedas juntas, una sola tracción. Entonces necesita dos tracciones. La tabla de transición la sacamos del diagrama, ya vieron cómo. El modelo Moore, como nosotros vemos que todas las salidas de las petitas que llegan de las convergencias son las mismas, es básicamente el mismo diagramita. El Moore y el Mealy van a tener los mismos estados. Siempre que tiene el estado S0 va a avanzar adelante, en el estado S1 va a girar hacia un lado, en el estado S3 hacia el otro, y S0 y S2 avanzan. Vean que los estados
pueden tener las mismas salidas, pero son estados distintos que cuando venga la entrada va a producir una acción distinta. Esa es la tablita de transición, ya la vimos bastante, no tiene sentido que perdamos tiempo ahora en eso. Este es un software libre que entrando a esta página lo pueden descargar. El GFLAP, que es lo que tiene, la última que tiene es la 7.1 del 2018. Básicamente lo que hace esto, ustedes ponen el diagramita, ponen las entradas, ponen qué tipo de diagramita es y pueden poner la entrada y le va simulando cómo funciona la máquina. Si entran a la página esta, tienen que llenar un formulario, creo que era Get GFLAP, entran ahí ponen sus datos, ponen su correo, ponen si lo van a usar para uso estudiantiles o no, es gratuito, igual hay máquina de estadística para ellos, ningún dato que les pide es relevante, más le ponen opcional su correo, su nombre y apellido. Si quieren no ponen ningún dato, solo dicen lo uso en la universidad, porque es el único software que usamos, o porque nos recomendado, o sea, son preguntas estadísticas para ellos, y le da para descargar. Una vez que lo descargan, un programita bastante simple de usar, lo ejecutan y no pasa nada. HTTPS es una página segura. Si no ponen la S, te va a mandar a otra página. ¿Entienden? Que nada que ver con el programita para descargar. Bien. Conversión entre máquinas de estado de Mealy y de Moore. Es el último tema que vamos a ver. Y ya los libero. La pregunta que habíamos hecho. Todo un sistema secuencial se puede modelar indistintamente mediante una máquina de Mealy o una máquina de Moore. Es indistinto con qué modelo use. Existen dos tipos de conversiones. Conversión de Mealy a Moore o conversión de Moore a Mealy. Las máquinas resultantes de la conversión son máquinas equivalentes. Dos máquinas son equivalentes cuando para cualquier longitud de entrada la salida es la misma. Quiere decir que esta máquina es equivalente a esta si para la misma longitud de entrada, supongamos 1, 2, 3, phi, 3, 2, 1, la máquina mantiene la misma salida. No importa cuántos estados tenga. Lo que me importa es que para la misma longitud de entrada, la salida sea la misma. Ahí son equivalentes las máquinas. Si para alguna secuencia de entrada la salida es otra, ya no va a ser equivalente ahí. ¿Se entiende? Obviamente, cuando yo paso de un modelo al otro, necesito que sí o sí las dos máquinas sean equivalentes. ¿Se entiende? Porque si no son equivalentes van a funcionar distinto. Siempre que es lo que nosotros vemos en máquinas de estado finito. Vemos entrada y salida. Es lo único lo que nos interesa. ¿Cuántos estados tenga adentro? ¿Qué es lo que hay adentro? No me interesa. Esa es su privacidad. ¿Qué es lo que quiere? Pero cuando venga esto adentro, yo quiero esto a la salida y con esta secuencia. ¿Se entiende? Lo que vimos recién, la cantidad de estados de la máquina de Mealy es menor o igual a la de Moore. O sea, Mealy puede tener la misma cantidad de estados o menos. No al revés. Obviamente hablando de máquinas equivalentes, ¿no? Si hablamos de máquinas distintas, obviamente pueden tener estados distintos. Estos son unos pequeños conceptos de máquinas equivalentes. Dadas dos máquinas de estados finitos M1 y M2 con idénticos alfabetos de entrada y alfabetos de salida, todos los posibles pares de estado S1 de la máquina M1 y S2 de la máquina S2, M1 y M2 se dicen equivalentes cuando para toda secuencia de entrada producen la misma salida, tomando como estado inicial de M1 a S1 y de M2 a S2. ¿Se entiende? Dos máquinas son equivalentes cuando tomando cualquier estado producen la misma salida. Acá le hemos llamado, bueno, distinto a los estados, solo se representa esta, por eso dice tomando S1 de la máquina 1 o S2 de la máquina 2. ¿Se entiende? O sea, los estados no se pueden, no necesariamente se llaman iguales, si quieren le llamamos SI, pero son equivalentes si dado dos máquinas tomando el mismo estado para la misma longitud de entrada, la salida es la misma. Basta que exista una secuencia de entrada que produzca una salida diferente para que las máquinas sean distinguibles o no equivalentes.
O sea, son distinguibles cuando no funcionan igual. Con que una no sea igual, ya no es igual. ¿Se acuerdan en tabla de verdad? Que decíamos que con una fila sea distinta, las funciones son distintas. Porque ya no respeta la misma entrada. Acá es lo mismo. Con que para una sola secuencia la salida sea otra, ya son distinguibles o no equivalentes las máquinas. Bien, eso es lo que vimos, obviamente. Armábamos las dos máquinas con el mismo ejemplo. Tienen que ser equivalentes las máquinas. Este es el detector de secuencia 1, 2, 3. Que es este que está en el pizarrón. Y sea la secuencia que entre, la máquina tiene que andar igual, van a ser máquinas equivalentes. Bien. ¿Cómo convertimos de una máquina Moore a una máquina Mealy? Básicamente, sacamos la salida de adentro y decimos cuando venga A, alfa va a X. Este sí lo vamos a hacer. Vamos a tomar un momentito para hacerlo, porque si lo paso rápido no lo vamos a entender. Yo tengo que ver en este caso la salida del estado al que va. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy en A. Quiero pasar de Moore a Mealy. ¿Qué es lo que hago? Yo veo a dónde va a llegar la salida. Si estoy en A y viene alfa, la salida es X. Entonces, si estoy en A y viene alfa, la salida es X. Si estoy en A y viene beta, la salida es Y, porque es donde llega, ¿ve? Entonces, si estoy en A y viene beta, la salida es Y y llego a B. Si estoy en B y llega beta, la salida es Y. Y si estoy en B y llega alfa, la salida también es Y. Pero ya voy a C. Ahora estoy en C y llega alfa, la salida es X. Y si estoy en C y llega beta, la salida es Y. Entonces, ¿qué es lo que hago para ver mi salida actual? Veo a dónde va a ir y cuál va a ser esa salida. ¿Se entiende? Ahora bien, entonces para pasar de Moore a Mealy, una máquina equivalente que se comporte igual, ¿qué es lo que veo? ¿Cuál es la salida del estado al que llego con esa entrada? Esta secuencia es la que le va a dar el programa GFlap. Si ustedes lo descargan pueden armar esto, pero bueno, hacer un método gráfico es bastante fácil seguirlo. Hay que tener cuidado de armarlo. Y lo único que tienen que analizar es que cada estado tenga tantas flechitas que salgan como elementos tengan efecto de entrada. Esa es la única condición que usted tiene que tener cuidado siempre. Decir, me paro en A y analizo todo mi alfabeto. Me paro en B, todo mi alfabeto, y en C, todo mi alfabeto. Tiene eso identificado, la máquina va a ser más fácil. Y el proceso inverso para convertir de una máquina Mealy a una máquina Moore es que venimos viendo. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos las flechitas que llegan. Este es el último ejemplo, ya termina la clase. Le voy a quitar un poquito de su tiempo, pero prefiero cerrarla ahora y no dejar un pedacito para la clase que viene. ¿Qué es lo que hacemos ahora cuando analizamos? Decimos, vemos la convergencia de cada estado, las flechitas que llegan, a C que llega, a C llega Z2, Z1 y Z1. O sea, a C se va a dividir en dos estaditos. Uno con salida Z2 y otro con salida Z1. ¿Lo ven? Entonces yo a C voy a tener un C con salida Z1 y voy a tener un C con salida Z2. ¿Estamos de acuerdo? A no llega nada. O sea, A va a seguir siendo A. ¿Se llaman igual los C? Le pongamos asterisco, asterisco, asterisco. A se va, a no llega nada, así que A no me importa, le llamemos un A asterisco.
a B me llega Z1, Z1 y Z2. O sea, B también se va a tener que dividir en un B con salida Z1 y un B con salida Z2. Asterisco, asterisco. ¿Estamos? Ahora, yo estoy en A. Si en A llega alfa, me voy a B con salida Z1. Si llega alfa, me voy a B con salida Z1. Y si llega beta, me voy a C con salida Z1. O sea, me tengo que ir al C que tenga la salida Z1. Ahora yo estoy en C con salida Z1. Si estoy en C con salida Z1 y viene beta, voy a C con salida Z2. ¿Lo ven? Acá se alterna. Por aquí la salida Z1, acá la salida Z2. Y acá es un autolazo si viene beta, porque ya se mantiene la salida Z2. Beta, alfa. Alfa va a B con salida Z1. Si estoy en C, me voy con salida Z1, indistinto de cuál estoy. ¿Se entiende? Y ahí lo armo. Y ahí básicamente lo armo según qué es lo que tenga. Según cuál sea la condición de entrada a presentar. Entonces, ven que se divide en tantos estados como salidas distintas tengan las flechitas que llegan. En este ejemplo concreto no sabemos cuál es la salida de A. Por eso no tiene salida, no sabemos de dónde viene un modelo gráfico directamente. Al no llegar ninguna flecha no sé cuánto va a salir A, pero por eso no está puesto. Y ven que el MIL tiene 3 estados y el MUR tiene 5, porque se divide en eso. Bien.